En el registro de los crímenes más sistemáticos que registra la historia moderna, hay nombres que el mundo conoce bien. Auschwitz, Treblinka, Dachau. Son nombres que han entrado en el vocabulario colectivo de la memoria, que se enseñan en escuelas, que aparecen en películas y documentales que funcionan como coordenadas del horror. Pero hay otro nombre que casi nadie menciona, un campo que durante 14 meses operó como una máquina de exterminio de precisión casi perfecta, que engulló a entre 430.000 y 600.000 personas, y del que salieron vivos, en el sentido estricto y más literal del término, exactamente 2 individuos. Ese campo se llama Belzec. La razón por la que Belzec ocupa un espacio tan reducido en la memoria pública no es un accidente. Es, en parte, el resultado deliberado de los mismos nazis que lo operaron, quienes, conscientes de la escala de lo que habían hecho, trabajaron metódicamente para borrar toda evidencia de su existencia. Desmantelaron las instalaciones, quemaron los registros, exhumaron y cremaron los cadáveres de las fosas comunes y convirtieron el terreno en una granja. Cuando el Ejército Rojo llegó a la zona en julio de 1944, no quedaban más que una extensión de tierra removida, algunos fragmentos de huesos calcinados y el silencio absoluto que sigue a la aniquilación. Pero no pudieron borrar a Rudolf Roeder. Roeder es una figura que desafía la estadística de manera casi obscena. En un campo donde la probabilidad de sobrevivir era tan cercana a cero que resulta prácticamente incalculable, este hombre de más de 60 años pasó 3 meses entre las operaciones de exterminio. Fue testigo de la muerte de decenas de miles de personas. Realizó trabajos forzados que incluían vaciar las cámaras de gas y cavar fosas comunes, y encontró una abertura fugaz, un momento de descuido de un guardia somnoliento que le permitió desaparecer en las calles de Lwów en noviembre de 1942. Su testimonio, publicado en 1946 con el título simple y devastador de Belzec, es considerado hoy el documento primario más importante sobre el funcionamiento interno de ese campo. No porque sea el único, sino porque es el que proviene de alguien que estuvo dentro, que vio el mecanismo operar desde adentro, que conocía los nombres de los guardias, la disposición de los edificios, el procedimiento exacto que seguía cada transporte desde la llegada del tren hasta el vaciado de las cámaras. Este es el relato de cómo Rudolf Roeder llegó a Belzec, qué encontró allí, cómo sobrevivió, cómo escapó y qué hizo el resto de su larga vida con esa memoria que nadie más en el mundo compartía. El origen de una máquina. Para entender lo que Rudolf Roeder encontró al llegar a Belzec en agosto de 1942, es necesario retroceder unos meses y entender cómo ese campo había llegado a existir y para qué fue construido con tanta precisión. La localidad de Belzec es un pequeño pueblo en el sureste de Polonia, en la región histórica de Galicia, a unos 160 kilómetros al sur de Varsovia y junto a una línea ferroviaria que conectaba las grandes concentraciones de población judía del gobierno general polaco ocupado. Esta proximidad a las vías del tren, combinada con su alejamiento de centros urbanos grandes, fue exactamente lo que lo hizo atractivo para los planificadores del exterminio. La historia del lugar como espacio de violencia nazi comenzó antes de que se convirtiese en campo de exterminio. En 1940, los alemanes construyeron allí un campo de trabajo forzado para fortalecer las defensas orientales en torno al río Bug. A finales de ese mismo año, el campo fue desmantelado y el terreno quedó aparentemente abandonado. Pero en octubre de 1941, el SS Brigadeführer Odilo Globoknik, jefe de las SS y la policía en el distrito de Lublin y uno de los principales ejecutores operativos del Holocausto, eligió el emplazamiento para un propósito radicalmente distinto. Las órdenes venían directamente de Heinrich Himmler y su alcance era total. Belzec debía convertirse en el primer campo de exterminio de la Operación Reinhardt. La Operación Reinhardt, cuyo nombre oficial se adoptó después de la muerte de Reinhard Heydrich en un atentado en mayo de 1942, era el plan secreto de las SS para asesinar a la totalidad de la población judía del gobierno general polaco, que en ese momento ascendía a aproximadamente 2 millones de personas. La operación contemplaba la construcción de 3 campos de exterminio específicamente diseñados para ese fin: Belzec, Sobibor y Treblinka.
Estos no eran campos de concentración ni campos de trabajo, eran instalaciones industriales de muerte, construidas con el único objetivo de matar a la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo posible. La construcción de Belzec comenzó formalmente el 1 de noviembre de 1941 bajo la supervisión del SS Oberscharführer Josef Oberhauser. Trabajadores civiles polacos levantaron las instalaciones bajo vigilancia de las SS y de guardias auxiliares ucranianos entrenados en el campo de instrucción de Trawniki. El 15 de diciembre de ese mismo año fue nombrado comandante del campo el SS Hauptsturmführer Christian Wirth, un veterano del programa de eutanasia T4, que había presenciado y participado en los gaseamientos experimentales de personas con discapacidades mentales realizados en Alemania entre 1939 y 1941. Wirth traía consigo conocimientos técnicos específicos. Sabía cómo usar el monóxido de carbono para matar a grandes grupos de personas en espacios cerrados y sabía que el gas producido por el escape de motores de automóvil era más eficiente que el monóxido de carbono embotellado. La primera fase del campo contaba con 3 cámaras de gas alojadas en una construcción de madera. El diseño era funcional y brutal. Un pasillo central con las cámaras a los lados, tuberías que conectaban el motor exterior con el interior de cada sala, puertas que podían sellarse herméticamente. Wirth no era ingeniero de formación, pero tenía una capacidad práctica para resolver los problemas técnicos del exterminio industrial con los recursos disponibles. El resultado fue un sistema que, en su primera fase, era capaz de matar a varios miles de personas por día. Para probar la eficiencia del sistema antes de la apertura oficial, en febrero de 1942, las SS gasearon en esas cámaras a los propios trabajadores judíos que las habían construido. El ensayo resultó satisfactorio. El 17 de marzo de 1942, Belzec abrió oficialmente como centro de exterminio con la llegada de los primeros trenes de deportados desde el gueto de Lublin y desde Lwów. En las primeras semanas de operación, el campo mató a aproximadamente 80.000 personas. La logística era simple y brutal. Los trenes llegaban con entre 40 y 60 vagones de carga repletos de deportados que habían viajado durante horas o días en condiciones de hacinamiento extremo, sin agua ni alimento, muchos de ellos ya muertos a la llegada. Una vez en el campo, los supervivientes eran desenganchados del resto del tren en grupos de 20 vagones con más de 2.000 personas, empujados hacia los vestuarios, obligados a desnudarse, despojados de sus pertenencias y conducidos a las cámaras de gas. Pero las 3 cámaras de madera no bastaban. La ambición de los planificadores superaba la capacidad instalada. A mediados de junio de 1942, las deportaciones se suspendieron temporalmente para ampliar las instalaciones. El viejo edificio de madera fue demolido y en su lugar se construyó un nuevo edificio de ladrillo y mortero con 6 cámaras de gas, capaz de albergar hasta 2.000 personas simultáneamente. Las operaciones se reiniciaron en julio de 1942. Fue en este nuevo edificio donde Rudolf Roeder trabajó durante 3 meses. La estructura física del campo, tal como la describió Roeder en su testimonio y como la confirmaron investigaciones arqueológicas posteriores, estaba dividida en 2 zonas principales. El campo 1 contenía la estación de ferrocarril, los almacenes para las pertenencias de las víctimas, los barracones de los trabajadores forzados judíos del Sonderkommando y las instalaciones administrativas. El campo 2 contenía el edificio de las cámaras de gas, las fosas comunes y la zona de exterminio propiamente dicha. Entre ambas zonas existía un pasillo estrecho, cubierto de ramas y vegetación, a través del cual las víctimas eran conducidas desnudas hacia las cámaras. Los guardias llamaban a ese pasillo el tubo. El personal del campo era reducido pero suficiente para el propósito. Aproximadamente 20 militares alemanes de las SS y unos 100 guardias auxiliares ucranianos provenientes de los batallones de defensa. La pequeñez del personal contrasta de manera casi incomprensible con la escala de la matanza que supervisaban. Entre marzo y junio de 1942, en la primera fase con las 3 cámaras originales, Belzec mató a alrededor de 93.000 personas. En los meses siguientes, con las 6 cámaras nuevas y los procedimientos ya perfeccionados, la tasa de exterminio aumentó dramáticamente. El primer comandante, Christian Wirth,
fue reemplazado por Gottlieb Hering, cuando Wirth fue ascendido a inspector de todos los campos de la Operación Reinhardt. Hering, según el testimonio de Raeder, era un hombre que raramente aparecía en el campo, pero que cuando lo hacía irradiaba una autoridad aterradora. Raeder lo describió como un hombre de mediana edad, de cara tosca y violenta, corpulento, que mantenía a los soldados y guardias en un estado permanente de miedo. En la única ocasión en que Raeder lo vio en el campo, el motor que bombeaba los gases hacia las cámaras había fallado mientras éstas estaban llenas de víctimas. Alguien preguntó al comandante si debían liberar temporalmente a los prisioneros mientras se reparaba el motor. La respuesta de Hering fue que los dejaran ahogarse, que sufrieran durante horas y que el motor fuera reparado lo antes posible. Rudolf Raeder antes de Beuschek y la llegada al campo. Rudolf Raeder nació el 4 de abril de 1881 en Dębica, una ciudad de la Galitzia austrohúngara que en ese momento pertenecía al imperio de los Habsburgo. Era hijo de Hermann y Frederica Raeder, nacida Jortner. La familia era judía, parte de la vasta y multisecular comunidad judía de Galitzia que había prosperado durante siglos en esa región de Europa central, desarrollando una cultura propia que combinaba el yiddish, el hebreo, el polaco y el alemán en una síntesis única. Alrededor de 1910, Raeder se instaló en Lwów, la ciudad más importante de Galitzia Oriental, conocida también por sus nombres en alemán, Lemberg, y en ucraniano, Lviv, una metrópolis multicultural que albergaba a polacos, ucranianos, judíos, armenios y alemanes en una convivencia tensa pero funcional. Allí fundó una fábrica de jabón, o quizá retomó una actividad que ya había comenzado antes de emigrar temporalmente a los Estados Unidos entre 1910 y 1919. Los registros históricos no son totalmente claros sobre este periodo, pero lo que se sabe con certeza es que hacia la década de 1930, Raeder era un fabricante de jabón establecido en Lwów, con taller propio en la calle Pańska 7, donde también vivía. Se casó con Feige Felsenfeld, oriunda de Sokołów Małopolski. Tuvieron 3 hijos, Boruch, Rubin, también conocido como Bronisław, Frieda, también llamada Zofia, y María, la más joven. La familia llevaba la vida ordinaria de la burguesía judía de Galitzia: trabajo, comercio, educación, vida comunitaria, con el trasfondo siempre presente del antisemitismo polaco y europeo, pero sin la inmediatez del peligro que vendría después. La historia que cambió todo eso comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Lwów, sin embargo, no cayó de inmediato bajo control nazi. La ciudad fue ocupada por la Unión Soviética como resultado del pacto Molotov-Ribbentrop, que dividía Polonia entre las dos potencias. Durante casi 2 años, Lwów vivió bajo el régimen soviético, con sus propias violencias y deportaciones, pero sin el programa de exterminio que los nazis aplicaban en la zona occidental de Polonia. Eso cambió el 22 de junio de 1941, cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Las tropas alemanas entraron en Lwów el 30 de junio de 1941. Lo que siguió en los días inmediatamente posteriores fue un pogrom. Grupos de ucranianos locales, con la complicidad activa de las SS, asaltaron barrios judíos y mataron a miles de personas en las calles. Las tropas alemanas y las Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de matanza, ejecutaron a otros miles más. En noviembre de 1941, las autoridades de ocupación establecieron formalmente un gueto en el barrio norteño de Samarstynów, donde concentraron forzosamente a entre 110.000 y 120.000 judíos en condiciones de hacinamiento, hambre y violencia sistemática. En este contexto fue donde Rudolf Raeder perdió a su familia. Los detalles exactos de cómo murió cada miembro son fragmentarios e inciertos. Su primera esposa Feige y su hijo Bronisław murieron durante el Holocausto, muy probablemente Bronisław en el propio campo de Beuschek, según establece el historiador polaco Dariusz Libionka, posiblemente pocos días antes de que su padre fuera deportado al mismo lugar. El destino de las hijas es más oscuro. Algunas fuentes mencionan que la hija mayor falleció junto con su marido Leonard Schenker, en circunstancias no del todo claras. La hija más pequeña, María, desapareció de los registros históricos sin dejar rastro. Raeder sobrevivió inicialmente en el gueto de Lwów gracias a su oficio.
Las autoridades nazis tenían una política ambivalente con respecto a los trabajadores judíos que poseían habilidades útiles para la maquinaria de guerra. Los mataban de todas formas, pero a veces en un orden diferente. Reder, como fabricante de jabón y técnico con conocimientos de calderas y hornos industriales, tenía cierta utilidad. Pero la lógica del exterminio eventualmente lo alcanzó. El 10 de agosto de 1942, en las primeras horas de la mañana, Reder estaba en su taller. Sabía que las redadas eran frecuentes. Sabía que los trenes salían regularmente desde la ciudad hacia un destino que la gente del gueto sospechaba, pero no quería nombrar con precisión. No tenía el permiso de trabajo correcto ese día, así que cerró la puerta con llave y no respondió cuando los agentes de la Gestapo golpearon. Golpearon más fuerte, luego tiraron la puerta abajo. Lo encontraron escondido, lo golpearon con un látigo y lo arrastraron hasta un tranvía atestado de personas, tan apretados que nadie podía moverse. El tranvía los llevó al campo de policía de Janowska, el principal punto de concentración para las deportaciones desde Lwów. Allí lo tuvieron reunido con cientos de otras personas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. A esa hora los formaron en filas de A4 rodeados por SS y policía ucraniana, y los obligaron a marchar hasta la estación de ferrocarril de Kleparov. Frente a los andenes esperaban 50 vagones de carga. Las puertas estaban abiertas. A cada lado de cada puerta había un agente de la Gestapo. Los empujaron dentro. Reder tenía 61 años. El tren partió hacia el sur. Lo que Reder describe de ese viaje es consistente con los testimonios de otras deportaciones documentadas desde los guetos de la zona en ese periodo. Los vagones eran los mismos utilizados para el transporte de mercancías, de madera, sin ventilación adecuada, con una pequeña apertura en la parte superior que en el calor de agosto no bastaba para proporcionar aire suficiente a las decenas de personas apiladas dentro. La sed se convertía en una agonía rápida. Algunas personas morían durante el trayecto y sus cuerpos permanecían de pie entre los demás, sin espacio para caer. Los que llegaban vivos llegaban en un estado de agotamiento, deshidratación y terror que los hacía menos capaces de procesar lo que les esperaba. El viaje duró horas. Los vagones no tenían ventilación. El calor de agosto en ese espacio sellado era insoportable, no había agua. Algunas personas murieron durante el trayecto. Las que sobrevivieron llegaron al destino en un estado de agotamiento extremo y desorientación. La estación de Bełżec era una instalación modesta junto a la vía principal, rodeada por bosques de pinos. Nada en el exterior del campo sugería lo que ocurría dentro. La llegada de Reder al campo coincidió con la segunda fase de operaciones, cuando el nuevo edificio de ladrillo con 6 cámaras de gas ya estaba en funcionamiento desde julio de 1942. Fue en este período cuando los transportes alcanzaron su mayor volumen. En octubre de ese año, los trenes llegaban con 60 vagones o más, y el campo recibía a miles de personas por día. El proceso de exterminio que Reder describió en su testimonio de 1946 tiene una precisión clínica que resulta perturbadora. Los deportados que llegaban eran informados de que se trataba de un campo de tránsito. Se les decía que debían ducharse y desinfectarse antes de continuar su viaje. Se les ordenaba entregar sus objetos de valor y separar a los hombres de las mujeres. Las pertenencias eran recogidas, catalogadas y enviadas a Alemania. El cabello de las mujeres era cortado. Luego los obligaban a correr desnudos, bajo gritos y golpes de los guardias, hacia el tubo, el pasillo arbolado que llevaba al edificio de las cámaras. Los hombres iban primero, empujados a bayonetazos mientras corrían. Los guardias auxiliares ucranianos, a quienes Reder llamaba askars en su testimonio, contaban a los prisioneros mientras los metían dentro de las cámaras. 750 personas por cámara. Dado que el nuevo edificio tenía 6 cámaras, el proceso de llenar las 6 llevaba tiempo. Para cuando se cerraban las puertas de la última cámara, las personas de la primera llevaban ya 2 horas encerradas, de pie, sin poder moverse, en la oscuridad absoluta. Las puertas estaban herméticamente cerradas. Luego se ponía en marcha el motor diésel que producía el monóxido de carbono que se bombeaba al interior. Reder describió lo que escuchaba desde el exterior. Primero gritos, luego alaridos, voces en polaco y en yiddish pidiendo ayuda, el llanto de los niños que se fundían gradualmente en un único sonido largo y desesperado. El motor funcionaba durante 20 minutos. Después había silencio total.
Las puertas exteriores de las cámaras que daban hacia las fosas comunes estaban abiertas. Los askars las abrían. Y allí comenzaba el trabajo del Sonderkommando, la brigada de trabajo forzado judío a la que pertenecía Rudolf Reder. La tarea del Sonderkommando era retirar los cadáveres de las cámaras y transportarlos hasta las fosas. Los cuerpos, en el estado físico en que quedaban después del gaseamiento, con frecuencia estaban aferrados unos a otros, de pie, porque la densidad dentro de las cámaras no dejaba espacio para caer. Los trabajadores los sacaban, los arrastraban o los cargaban hasta los bordes de las fosas y los arrojaban. Revisaban los cadáveres en busca de oro dental que era extraído en el momento. El trabajo era continuo, de amanecer a anochecer, 7 días a la semana, mientras llegaran trenes. Lo que hacía que Reder pudiera sobrevivir más tiempo que los demás prisioneros del Sonderkommando era su oficio. Era técnico en calderas y hornos industriales, y el campo necesitaba a alguien que mantuviese en funcionamiento el motor del gaseo y las instalaciones auxiliares. Los otros miembros de las brigadas de trabajo eran sistemáticamente asesinados cada pocos días o semanas y reemplazados por prisioneros nuevos llegados en los transportes. Reder no. Su utilidad técnica le daba una existencia precaria, pero relativamente prolongada. En su testimonio describe la vida cotidiana dentro del campo con una minuciosidad que resulta a la vez necesaria e insoportable. Los trabajadores dormían en un barracón del campo 1. Comían una ración mínima de pan y sopa aguada. Estaban vigilados en todo momento por los guardias ucranianos y los SS. Los golpes eran frecuentes e impredecibles. Alguien podía ser azotado o fusilado en cualquier momento, sin motivo aparente, como demostración de autoridad o simple brutalidad. El espacio entre los barracones y el área de exterminio estaba separado por una valla. Pero los sonidos llegaban con claridad, los gritos de los trenes que llegaban, el ruido del motor, el silencio después. Reder observó todo esto con una capacidad de atención que en las circunstancias resulta extraordinaria. Memorizó los nombres de los guardias, los procedimientos, la organización del campo. No lo hacía conscientemente como acto de resistencia documental, sino porque su mente, sometida al horror cotidiano, seguía funcionando y registrando. Años después, cuando le pidieron que declarase ante las comisiones de investigación, pudo dar nombres, descripciones físicas, rutinas, el tipo de información que convierte un testimonio en evidencia judicial. El interior de la máquina. Durante los 3 meses que pasó en Beujek, Rudolf Reder fue testigo del exterminio de decenas de miles de personas. Él mismo estimaba que en ese periodo llegaron al campo más transportes que en ningún otro momento de su existencia, lo que era estadísticamente consistente con el hecho de que el otoño de 1942 fue el periodo de máxima intensidad de las deportaciones en el marco de la Operación Reinhard. Los trenes llegaban con una regularidad mecánica, cada uno traía entre 2.000 y 3.000 personas. Algunos días llegaban varios trenes. Los pasajeros venían de los guetos de Lwów, Cracovia, Lublin, Radom, de ciudades y pueblos de toda la Galitzia polaca y del gobierno general. Muchos de ellos eran ancianos, mujeres, niños. Muchos venían con maletas, con las pocas pertenencias que les habían permitido llevar, creyendo genuinamente que se dirigían a algún tipo de campo de trabajo o de reasentamiento. La mecánica de la desorientación era deliberada. Cada elemento del proceso estaba diseñado para evitar la resistencia. Los cartelones en las paredes de los vestuarios informaban en varios idiomas que era necesario ducharse antes de continuar el viaje. Los guardias hablaban de desinfección. El horario del proceso era lo suficientemente rápido para que nadie pudiera evaluar con calma lo que estaba ocurriendo. Para cuando la mayoría de las personas comprendía que algo era radicalmente diferente a lo que les habían dicho, ya estaban desnudas, despojadas de sus pertenencias y encaminadas hacia el tubo. Reder describió en detalle el edificio de las cámaras tal como existía cuando él llegó, el segundo edificio, el de ladrillo. Una escalera conducía a un corredor completamente vacío, sin iluminación, de paredes de cemento, de aproximadamente 1,5 metros de ancho. A ambos lados de ese corredor se abrían las puertas de las 6 cámaras. Las cámaras no tenían ventanas. Las paredes y el piso eran de cemento. El techo no superaba los 2 metros de altura. Era un espacio geométricamente simple, de una funcionalidad absoluta, sin ningún elemento superfluo.
El motor que producía el monóxido de carbono estaba ubicado en una sala separada, adyacente al edificio. Era un motor diésel grande, de automóvil o camión, cuyas emisiones eran canalizadas hacia el interior de las cámaras a través de tuberías selladas. El mecanismo era burdo desde el punto de vista tecnológico, pero era suficientemente efectivo. Cuando funcionaba bien, la muerte llegaba en 20 minutos. Cuando fallaba, como ocurrió en la ocasión que presenció Redder, las personas en el interior morían más lentamente durante horas, mientras los guardias esperaban que el motor fuera reparado. El problema con los cadáveres fue uno de los aspectos más problemáticos para los operadores del campo desde el principio. Beugek no tenía crematorios. Las primeras miles de víctimas fueron enterradas en fosas comunes excavadas en el terreno del campo 2. Pero la escala del exterminio rápidamente superó la capacidad de las fosas. Los gases de descomposición hacían que la tierra se elevase y la mezcla de agua subterránea con los procesos de putrefacción creaba problemas sanitarios y de olor que se extendían más allá del perímetro del campo. En octubre de 1942, Globoknik ordenó el inicio de una operación de exhumación masiva. Esta era parte de la llamada Operación 1005, el programa general de las SS destinado a borrar las evidencias de los asesinatos masivos en toda la Europa oriental ocupada. Brigadas de trabajadores judíos forzados comenzaron a exhumar las fosas comunes y a cremar los restos en hornos al aire libre construidos con rieles de ferrocarril. La escala de esta operación, realizada mientras el campo seguía recibiendo transportes y matando personas, es difícil de describir. Redder lo vio, lo incorporó a su testimonio. Las cifras totales de víctimas de Beugek son objeto de un rango de estimaciones que refleja la intencionalidad de los nazis al destruir los registros. Raúl Hilberg, el historiador del Holocausto más riguroso en cuanto a documentación, estimaba unas 450.000 muertes. La Enciclopedia del Holocausto de Yad Vashem cita cifras de hasta 600.000. El United States Holocaust Memorial Museum estima entre 430.500 y 500.000. En cualquier caso, Beugek tiene el tercer mayor número de víctimas entre los 6 campos de exterminio nazis, detrás únicamente de Auschwitz-Birkenau y Treblinka. Todo eso ocurrió en 14 meses, en un campo de poco más de 7 hectáreas, operado por poco más de 100 hombres. Hay un detalle en el testimonio de Redder que aparece mencionado casi de pasada, pero que condensa con una eficacia perturbadora la distancia entre la violencia y la pretensión de orden que caracterizaba a Beugek. En el campo había una orquesta. Un pequeño grupo de prisioneros judíos tocaba música durante las operaciones de exterminio. Redder escribió: «Recuerdo el terror, la desesperación, los gritos y los gritos horribles mezclados con las notas de la orquesta. La música servía para tapar los sonidos, para crear una ilusión de normalidad en la estación, para impedir que los recién llegados comprendiesen demasiado pronto lo que estaba ocurriendo. También servía probablemente para los propios perpetradores que operaban en medio de una maquinaria de muerte y necesitaban algún tipo de marco perceptivo que los distanciara de lo que sucedía. Esta combinación de música y asesinato masivo no era exclusiva de Beugek. Varios campos de exterminio y concentración nazis mantuvieron orquestas de prisioneros para fines similares o simplemente como entretenimiento para los guardias. Pero en el contexto específico de Beugek, donde casi ninguna otra voz sobrevivió para describirla, la imagen que Redder transmite tiene una carga particular. Es la única imagen que tenemos. El período que Redder pasó en el campo coincidió también con el momento en que los procedimientos de exterminio alcanzaron su mayor eficiencia. En su testimonio señala que el proceso completo, desde la llegada del tren hasta el vaciado de las cámaras y la disposición de los cadáveres, se fue acortando progresivamente a medida que los perpetradores acumulaban experiencia. Al principio duraba entre 3 y 4 horas. Eventualmente lo redujeron a entre 60 y 90 minutos, la lógica de la optimización industrial aplicada al exterminio de seres humanos. Los trabajadores del Sonderkommando en los que Redder estaba incluido realizaban esta tarea sabiendo que sus propias vidas tenían una fecha de vencimiento calculada. El sistema de los campos de exterminio de la Operación Reinhardt incluía la liquidación periódica de las brigadas de trabajo y su reemplazo por nuevos prisioneros de los transportes. La razón era simple: eran testigos.
Cuantos menos testigos quedaran vivos, más fácil sería borrar la evidencia de lo que había ocurrido. Redder sobrevivió más tiempo que casi todos los demás, no por ningún acto de resistencia heroica, sino por la combinación de su utilidad técnica específica, un elemento de azar y una determinación silenciosa de no morir que él mismo no describiría en términos grandilocuentes. En su testimonio, describe la vida dentro del campo con una sobriedad casi burocrática, como si registrar los hechos con precisión fuera la única forma de mantener la mente funcional. Íbamos haciendo mecánicamente todos los movimientos de esa vida horrible mientras la orquesta seguía tocando. Esa frase captura algo esencial sobre la psicología de la supervivencia en condiciones extremas, la disociación entre el cuerpo que continúa funcionando y la mente que suspende ciertos procesos para poder hacerlo. Los estudios posteriores sobre supervivientes del Holocausto documentaron extensamente este mecanismo, que los psicólogos llaman depersonalización funcional, la capacidad de continuar realizando acciones físicas mientras se desconecta emocionalmente de su contenido. No es cobardía ni colaboración en el sentido moral corriente. Es un mecanismo de supervivencia que opera por debajo del nivel de las decisiones conscientes. La oportunidad llegó a finales de noviembre de 1942 y llegó de la manera más inesperada y mundana posible, porque el campo necesitaba chapas metálicas. Fritz Giermann era uno de los SS estacionados en Beuschek que tenía asignada la supervisión de algunos trabajadores del Sonderkommando. Necesitaba conseguir material de construcción en Lwów y decidió llevar consigo a Redder, cuyo conocimiento técnico podía ser útil para la adquisición. Era una práctica no completamente inusual. En ocasiones, prisioneros con habilidades específicas eran llevados temporalmente fuera del campo para realizar tareas utilitarias, siempre bajo vigilancia armada. El grupo que viajó a Lwów ese día consistía en 5 miembros del personal alemán y Redder. Lo llevaron a la ciudad para comprar chapas de metal. Fue la primera vez que Redder pisó suelo fuera del campo desde su deportación 3 meses antes. Debió de haber sido un impacto perceptivo notable. El ruido de la ciudad, las calles, los edificios, la presencia de civiles que caminaban con aparente normalidad por las aceras mientras él estaba parado junto a guardias armados. El momento de la fuga llegó durante la espera. Según lo que Redder relató posteriormente, el guardia que lo custodiaba directamente, un hombre llamado Karol Trautwein, se quedó dormido o simplemente distrajo la atención durante un intervalo suficiente. Redder aprovechó ese momento y se escabulló del camión donde estaban esperando. No había planificado el escape con días de anticipación, no había redes de apoyo esperándolo ni rutas de escape predeterminadas. Actuó en el único segundo disponible. Una vez en las calles del Lwów, Redder tenía que desaparecer antes de que Trautwein despertase o los demás guardias notasen su ausencia. Su conocimiento de la ciudad era su único recurso. Sabía a dónde ir. La dirección de una mujer ucraniana que había trabajado para él en su fábrica de jabón antes de la guerra. Su nombre era Zofia Schmidt. El hecho de que Redder fuera directamente a buscar a Zofia Schmidt revela algo sobre la naturaleza de las relaciones que había mantenido con sus empleados antes de la guerra. No eran relaciones de simple conveniencia laboral, sino vínculos de confianza suficientemente fuertes para que, en el momento de mayor peligro imaginable, Redder supiera que podía presentarse en la puerta de esa mujer y pedirle ayuda. Zofia Schmidt lo acogió, lo escondió en su casa. Lo que siguió fue otro periodo de supervivencia, diferente del primero pero igualmente precario. Redder vivió escondido en Lwów, dependiente de Schmidt para su subsistencia y su seguridad, mientras la ciudad seguía bajo ocupación alemana y mientras las operaciones de rastreo y liquidación del gueto continuaban. Permaneció oculto hasta julio de 1944, cuando el Ejército Rojo liberó Lwów. El periodo de Beuschek había durado 3 meses. El periodo escondido en Lwów duró casi 2 años. Durante ese tiempo, los nazis continuaron operando el campo. En diciembre de 1942, las deportaciones a Beuschek se detuvieron porque la mayor parte de la población judía del gobierno general ya había sido exterminada. En mayo de 1943, Beuschek fue el primer campo de la Operación Reinhardt en ser desmantelado formalmente.
Las instalaciones fueron destruidas, los documentos quemados, los restos exhumados y cremados, y la tierra fue convertida en una granja. En junio de 1943, los últimos trabajadores judíos que habían estado en el campo fueron fusilados en el propio Bełżec o deportados a Sobibór para ser gaseados. Cuando el Ejército Rojo llegó al lugar en julio de 1944, no encontró ni una sola persona viva que hubiera estado dentro del campo durante su operación. El segundo sobreviviente y su destino. El relato de Rudolf Roeder no puede contarse en su totalidad sin mencionar a la única otra persona que sobrevivió a Bełżec y dejó testimonio: Chaim Hirschman. Hirschman nació el 24 de octubre de 1912 en Janów Lubelski y trabajó como mecánico antes de la guerra. En septiembre de 1942, él, su esposa y su hijo de 6 meses fueron deportados a Bełżec. Su esposa y su hijo fueron asesinados al llegar. Hirschman fue seleccionado para trabajar como Roeder en la Brigada de Forzados del Campo, aunque su participación fue en una fase diferente. Trabajó en el equipo de desmantelamiento del campo durante la Operación 1005, el programa de destrucción de evidencias. En junio de 1943 fue puesto en un tren que lo llevaría a Sobibór, pero consiguió escapar del transporte con otro prisionero llamado Silko Herc y se unió a grupos partisanos en los bosques cercanos a Janów Lubelski. Después de la liberación, Hirschman se incorporó a la nueva milicia comunista en la Polonia estalinista de posguerra y trabajó para el Servicio de Seguridad, una institución responsable de represión política, torturas y deportaciones en masa de opositores al régimen. Esta circunstancia complicó moralmente la recepción posterior de su testimonio, aunque su experiencia en Bełżec era objetivamente valiosa como evidencia histórica. El 19 de marzo de 1946, Hirschman se presentó ante la Comisión Histórica Judía Regional de Lublin para dar su testimonio sobre lo que había vivido en Bełżec. Solo pudo completar la primera parte de su declaración. Esa misma noche fue asesinado de un disparo en su propio apartamento por miembros de las Narodowe Siły Zbrojne, las Fuerzas Armadas Nacionales, una organización anticomunista clandestina polaca. Hirschman se llevó la mayor parte de su historia a la tumba. Su segunda esposa, Pola, declaró posteriormente sobre lo que él le había contado de sus experiencias, pero su testimonio de segunda mano no podía equipararse a una declaración directa. La muerte de Hirschman dejó a Roeder como el único testigo directo vivo del interior de Bełżec que podía hablar. Hay que señalar también la existencia de otras personas que sobrevivieron brevemente a Bełżec, pero cuyas circunstancias son significativamente distintas a las de Roeder y Hirschman. Se registran los nombres de unos 8 individuos que lograron escapar del campo en distintos momentos, entre ellos algunas mujeres que consiguieron huir en las horas inmediatamente posteriores a su llegada, antes de ser conducidas a las cámaras. Pero ninguno de estos sobrevivientes dejó un testimonio comparable en extensión y detalle al de Roeder. Algunos murieron antes o durante el proceso de dar su declaración, otros proporcionaron solo fragmentos. El rango absoluto de la anomalía estadística que representa la supervivencia de Roeder solo se comprende cuando se considera la cifra completa. Entre 430.000 y 600.000 personas entraron en Bełżec. De esa cantidad, las que sobrevivieron en un sentido que permita usar esa palabra con alguna precisión son 2. La probabilidad de supervivencia en Bełżec era menor que en cualquier otro campo del sistema nazi, incluyendo Treblinka y Sobibór. Rudolf Roeder fue liberado en Lwów en julio de 1944. Poco después de la liberación, fue entrevistado por investigadores del Ejército Rojo que tomaron sus primeras declaraciones sobre lo que había ocurrido en Bełżec. Esas declaraciones fueron parte de las investigaciones iniciales soviéticas sobre los crímenes de guerra nazis en la zona oriental. En 1945, Roeder se trasladó a Cracovia. Polonia estaba en ese momento en medio de un proceso de reorganización bajo la supervisión soviética, pero también experimentando un período de violencia anticomunista y antisemita que hacía peligroso para los sobrevivientes judíos intentar reconstruir sus vidas en muchos lugares del país. En Cracovia,
Reder tomó contacto con la Comisión Histórica Judía Central, una organización creada bajo los auspicios del Comité Central de los Judíos Polacos para recoger y preservar testimonios de sobrevivientes y documentos históricos sobre el exterminio. Trabajando con Nela Rost, miembro de la comisión y colaboradora editorial, Reder redactó su testimonio a lo largo del año 1945 y parte de 1946. El libro fue publicado en enero de 1946 en Cracovia por el Comité Central de los Judíos Polacos con el título sobrio y preciso de Bełżec. Tenía 74 páginas. También en enero de ese año, Reder presentó una declaración formal ante la Comisión Principal para la Investigación de los Crímenes Alemanes, que constituía el marco judicial polaco para el procesamiento de los crímenes de guerra nazis. El libro Bełżec de Rudolf Reder es considerado hoy el documento testimonial primario más importante sobre ese campo. No solo porque sea el más completo y detallado, sino porque su autor era el único superviviente que había estado presente durante el período operativo del campo, que había visto el mecanismo funcionar desde adentro y que había sobrevivido el tiempo suficiente para hablar sobre ello. Los historiadores que posteriormente investigaron Bełżec, incluyendo a Yitzhak Arad, Robin O'Neill y Michael Tregenza, usaron el testimonio de Reder como fuente primaria fundamental para reconstruir la historia del campo. El valor del testimonio no reside únicamente en la narrativa del horror, sino en la información específica que contiene: nombres de oficiales y guardias, descripciones de los procedimientos operativos, la disposición física de las instalaciones, el calendario de los transportes, el número estimado de víctimas por día. Esta información permitió después identificar y localizar el terreno del campo cuando se realizaron excavaciones arqueológicas, que confirmaron de manera independiente las afirmaciones de Reder sobre la ubicación de las fosas comunes. En 1949, Reder cambió su nombre a Roman Robak. En 1950 emigró a Israel. En 1953 se trasladó a Canadá con su segunda esposa y se estableció en Toronto. En 1960 fue convocado a declarar ante la Fiscalía de Múnich como parte de las investigaciones judiciales alemanas previas al juicio de Bełżec contra 8 exmiembros de las SS que habían servido en el campo. Su declaración se convirtió en parte del expediente del llamado Juicio de Bełżec, que tuvo lugar en Múnich en 1965. Ese juicio concluyó con la condena de Josef Oberhauser, el ex subjefe del campo, a 4 años y medio de prisión. Los demás acusados fueron absueltos por insuficiencia de pruebas, un resultado que los historiadores y sobrevivientes consideraron profundamente insatisfactorio, dado lo que se sabía sobre las operaciones del campo. Rudolf Reder, conocido a esas alturas como Roman Robak, murió en Toronto el 6 de octubre de 1977. Tenía 96 años. Había nacido en el Imperio Austrohúngaro, había vivido bajo regímenes polaco, soviético y nazi, había sobrevivido al campo de exterminio de mayor tasa de mortalidad de la historia y había muerto tranquilamente en Canadá, décadas después de que los hombres que operaron ese campo hubieran recibido penas irrisorias o ninguna pena en absoluto. Lo que el campo no podía borrar. La paradoja central de la historia de Bełżec es que el campo fue diseñado no solo para matar, sino para no dejar rastro de que había matado. La Operación 1005, el programa de exhumación y cremación masiva de cadáveres, era explícitamente un programa de borrado de evidencias. Los nazis sabían que lo que estaban haciendo era un crimen de tal magnitud que si quedaban pruebas documentales y físicas de su existencia, el procesamiento judicial sería inevitable. El campo fue desmantelado, la tierra fue removida, las cenizas fueron esparcidas o enterradas, los registros fueron quemados. Cuando el Ejército Rojo llegó en julio de 1944, no encontró instalaciones visibles ni documentación. Los investigadores soviéticos y posteriormente los investigadores polacos trabajaron inicialmente a partir de testimonios, entre ellos las primeras declaraciones de Reder dadas a las semanas de la liberación. Sin el testimonio de Reder, es posible que la ubicación exacta y el alcance de las operaciones de Bełżec hubieran permanecido oscuros durante décadas. No en el sentido de que el campo fuera desconocido, sino en el sentido de que la documentación física necesaria para los procesos judiciales hubiera sido enormemente más difícil de obtener.
El testimonio de Roeder, con su nivel de detalle sobre la disposición física del campo y la ubicación de las fosas, permitió que las investigaciones posteriores comenzaran con una base sólida. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio de Bełżec entre 1997 y 1998, bajo la dirección del arqueólogo polaco Andrzej Kola, confirmaron de manera independiente los puntos principales del testimonio de Roeder. Se identificaron 33 fosas comunes en un área de 5,5 hectáreas. Los análisis indicaron que las fosas contenían restos de al menos varios cientos de miles de personas. También se encontraron fragmentos de objetos personales, monedas, piezas de ropa, que corroboraron la naturaleza y el período de las operaciones. El memorial que existe hoy en el sitio de Bełżec fue inaugurado en 2004. Es una estructura imponente que cubre la mayor parte del área donde estuvieron las fosas comunes. El diseño consiste en un paisaje de tierra removida artificialmente que evoca el suelo disturbado de las exhumaciones, con grietas que recorren el terreno y una gran tumba simbólica en el centro. Los nombres de las comunidades judías destruidas en el campo están grabados en las paredes de piedra que bordean el complejo. El sitio recibe visitantes, aunque en menor número que los de Auschwitz-Birkenau. La diferencia en la frecuencia de visitas refleja en parte el mayor conocimiento de Auschwitz en la conciencia pública global, y en parte el hecho de que Bełżec, situado en una zona rural del sureste de Polonia, es menos accesible logísticamente. Pero también refleja algo más difícil de articular: la ausencia de sobrevivientes cuyas historias hayan entrado en la circulación cultural masiva. El relato de Auschwitz tiene el testimonio de Elie Wiesel, de Primo Levi, de Viktor Frankl, de decenas de personas que escribieron libros que fueron ampliamente leídos y traducidos. El relato de Bełżec tiene el testimonio de Rudolf Roeder, un hombre que escribió 74 páginas en 1946, que no fueron traducidas al inglés de manera accesible hasta décadas después. El libro fue publicado originalmente solo en polaco. Una traducción al hebreo apareció relativamente pronto, pero la difusión en los ámbitos angloparlantes fue tardía. La traducción al inglés que realizó George Salinger a partir de la versión hebrea fue publicada por primera vez de manera amplia en el volumen preparado por Mark Forstater, titulado I Survived a Secret Nazi Extermination Camp, que apareció en 2007. Esta brecha de más de 60 años entre la publicación original y su acceso en inglés explica en parte por qué Roeder y Bełżec son menos conocidos fuera de los círculos especializados en historia del Holocausto. Rudolf Roeder vivió 45 años después de su liberación. Es un periodo de tiempo extraordinariamente largo para alguien que cargaba con lo que él cargaba. Los estudios psicológicos sobre supervivientes del Holocausto que se realizaron a partir de la década de 1960 y que se intensificaron con la segunda generación de investigaciones en los años 1980 y 1990, documentaron extensamente los efectos de largo plazo del trauma en personas que habían pasado por experiencias similares a las de Roeder. Pero Roeder no tenía acceso a esos marcos conceptuales cuando regresó a la vida civil en 1944. El campo de la psicología del trauma, tal como se entiende hoy, era prácticamente inexistente en ese momento. Lo que tenía era el testimonio. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, el impulso de testificar fue casi universal entre los supervivientes del Holocausto que podían hacerlo. Las comisiones históricas judías que se crearon en las ciudades polacas liberadas, entre ellas la Comisión Histórica Judía Central de Cracovia, actuaron con gran urgencia para recoger declaraciones mientras las memorias eran recientes y antes de que los testigos se dispersaran hacia otros países. En ese contexto, el libro de Roeder no fue un proyecto aislado, sino parte de un esfuerzo colectivo de documentación que abarcaba a decenas de supervivientes. Sin embargo, la recepción de ese esfuerzo en las décadas siguientes fue desigual. El libro fue publicado en polaco en enero de 1946 y se distribuyó principalmente entre las organizaciones judías y los organismos de investigación de crímenes de guerra que operaban en la Polonia de posguerra. El contexto político de la época, con Polonia bajo creciente control soviético,
complicó la difusión de materiales que eran importantes desde el punto de vista de la memoria judía, pero que el nuevo régimen no tenía interés particular en promover activamente fuera de los canales académicos o judiciales. En Israel, a donde Roeder emigró en 1950, el clima cultural con respecto a los supervivientes del Holocausto era en esos años más complejo de lo que se reconoció oficialmente durante mucho tiempo. El sionismo dominante del Israel de los primeros años tendía a valorar la figura del pionero activo y del combatiente sobre la del superviviente pasivo, y había una tendencia cultural, nunca explicitada pero palpable, a tratar el exterminio europeo como algo que los judíos del nuevo Estado debían superar y dejar atrás. Los supervivientes que intentaban hablar de lo que habían vivido con frecuencia encontraban que sus interlocutores no querían escuchar o no sabían cómo hacerlo. Este clima cambió dramáticamente con el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961. Eichmann fue el alto funcionario de las SS responsable de la logística de las deportaciones de judíos a los campos de exterminio en toda Europa. Su captura en Argentina por agentes del Mossad en 1960 y su posterior juicio en Israel fue el primer gran proceso judicial en el que los testimonios de supervivientes ocuparon un lugar central. Por primera vez, ante un tribunal y ante las cámaras de televisión, decenas de supervivientes relataron sus experiencias ante un público internacional masivo. El impacto cultural fue enorme. El juicio de Eichmann fue el momento en que el Holocausto se convirtió, para una generación de personas en todo el mundo, en algo que se articulaba en primera persona, con nombres y fechas específicas, y no solo como una cifra abstracta o un hecho histórico de los libros. Para Rudolf Roeder, entonces ya radicado en Toronto como Roman Roback, ese periodo coincidió con las gestiones que le pedían testificar ante los investigadores alemanes del caso Beugek. No hay registros de que Roeder haya seguido el juicio de Eichmann con particular atención ni de que haya participado en ninguna actividad pública relacionada con él. Su mundo, a esas alturas, era el de un anciano en una ciudad norteamericana viviendo con su segunda esposa, habiendo sobrevivido no solo a Beugek sino a Polonia de posguerra, a Israel y ahora a la vida de inmigrante en Canadá. Lo que sí hizo fue aparecer cuando lo llamaron. En 1960 viajó a Alemania para la declaración ante la Fiscalía de Múnich. En 1965 volvió para el juicio propiamente dicho. En sus últimos años conocidos, recibió a algunos investigadores y periodistas que llegaban a Toronto para entrevistarlo. Cada una de esas ocasiones representaba una revisita a una memoria que debía de haber sido simultáneamente la más vívida y la más insoportable de las que portaba. Los psicólogos que estudiaron supervivientes del Holocausto documentaron que muchos de ellos experimentaban lo que llamaron culpa del superviviente, la sensación de no tener derecho a haber sobrevivido cuando todos los demás habían muerto. En algunos casos, este sentimiento conducía al silencio y al aislamiento. En otros, al impulso de testificar de manera continua como forma de justificar la supervivencia ante la propia memoria. El patrón de Roeder, con sus décadas de testimonio continuado, sugiere que pertenecía al segundo grupo. Hablar era la manera en que procesaba la deuda con los muertos. Hay que señalar también el papel específico de Sophia Schmidt en la historia de Roeder, porque representa uno de esos episodios de la historia del Holocausto que abren preguntas sobre las motivaciones de las personas que ayudaron a esconder a judíos en circunstancias de extremo peligro. En la Polonia ocupada por los nazis, esconder a un judío era un delito castigado con la muerte, no solo para quien lo escondía, sino para toda su familia. El miedo disuasivo de esa amenaza fue suficientemente efectivo para que la mayoría de los polacos que sabían de judíos escondidos no hicieran nada para ayudarlos, y en muchos casos los denunciaran activamente a las autoridades. Sophia Schmidt hizo lo contrario. No hay registros detallados de sus motivaciones, sus sentimientos, ni de las circunstancias exactas de cómo mantuvo escondido a Roeder durante casi 2 años. Su historia es una de las muchas en las que una decisión individual, tomada probablemente sin cálculo filosófico elaborado, sino a partir de una combinación de lealtad personal y coraje humano, cambió el resultado de una vida. Sin Schmidt, Roeder no habría llegado a 1944. Sin Roeder vivo, el testimonio de Beugek habría sido significativamente más fragmentario. En 1985,
El Estado de Israel reconoció a Zofia Schmidt como justa entre las naciones, el título que Yad Vashem otorga a los no judíos que arriesgaron su vida para salvar a judíos durante el Holocausto. En ese momento, Schmidt ya había muerto. Reder también. Pero el reconocimiento llegó y su nombre figura hoy en los registros de Yad Vashem como alguien que eligió el peligro en lugar de la seguridad cuando esa elección importaba. La pregunta de cómo Reder mantuvo la cordura durante los 3 meses en Beujek y durante los casi 2 años de clandestinidad en Lwów es una que no tiene respuesta directa en ninguno de sus testimonios. Lo que sí se puede inferir es que su capacidad de observación, la misma que le permitió memorizar los nombres de los guardias y los procedimientos del campo, funcionó como un mecanismo de distancia entre él y la inmediatez del horror. Registrar hechos en la memoria requiere una separación cognitiva entre el observador y lo observado. En condiciones normales, esa separación es un artificio analítico. En las condiciones de Beujek era posiblemente la diferencia entre mantenerse funcional y quebrarse. La corroboración, Gerstein y los demás testimonios. La credibilidad del testimonio de Reder no dependía solo de sus propias palabras, aunque esas palabras fueran detalladas y consistentes a lo largo de décadas. También dependía de la medida en que podían ser corroboradas por otras fuentes independientes. Una de las corroboraciones más importantes llegó de un lugar inesperado: el testimonio de Kurt Gerstein, un oficial de las SS que visitó Beujek el 18 de agosto de 1942, durante el período en que Reder estaba en el campo. Gerstein era ingeniero químico y tenía un perfil psicológico inusual para alguien en su posición. Se había unido a las SS en parte para investigar desde adentro los crímenes que sospechaba que se estaban cometiendo, con la intención de informar a las potencias aliadas y a la Iglesia Católica. La visita a Beujek fue parte de esa investigación. El llamado Informe Gerstein, que el propio Gerstein redactó en varias versiones durante los últimos meses de la guerra y que fue presentado como prueba en los juicios de Nuremberg, describe en detalle la llegada de un transporte a Beujek y el proceso de exterminio. La descripción de Gerstein, escrita desde la perspectiva de un observador privilegiado con acceso al área de la dirección del campo, coincide en sus puntos fundamentales con la descripción de Reder desde el interior. Las dos fuentes, una de un perpetrador que quería dejar constancia de lo que había visto y otra de una víctima que sobrevivió para contarlo, describen la misma realidad desde ángulos diferentes. Gerstein fue capturado por las fuerzas francesas en mayo de 1945 y murió en circunstancias no del todo aclaradas en una prisión francesa en julio de ese año, antes de poder testificar en los juicios de Nuremberg. Su informe, sin embargo, fue presentado como documento en esos procesos y tuvo una influencia significativa en el establecimiento de los hechos sobre Beujek y los otros campos de la Operación Reinhardt. La combinación del testimonio de Reder con el informe Gerstein, con los fragmentos de declaración que alcanzó a dar Chaim Hirschman, con los informes que la resistencia polaca había enviado al gobierno en el exilio en Londres ya desde 1942 y con la documentación arqueológica obtenida en las excavaciones de 1997 y 1998, constituye el corpus de evidencia sobre Beujek. Cada fuente es incompleta por sí sola, cada una llena los huecos que las demás dejan. El resultado es un conocimiento del campo que, aunque no alcanza la densidad documental de Auschwitz con sus archivos parcialmente preservados, es suficientemente robusto para establecer con certeza los hechos fundamentales. La dimensión judicial de esta evidencia fue explorada de manera más sistemática en Alemania a partir de los años 1960, con el trabajo de la Oficina Central para la Investigación de los Crímenes del Nacionalsocialismo, fundada en 1958 en Ludwigsburg. Esta oficina investigó durante décadas los crímenes de la Operación Reinhardt y procesó judicialmente a varios de sus perpetradores, aunque con resultados que los historiadores y las organizaciones de sobrevivientes consideraron insuficientes en relación con la magnitud de los hechos. El problema jurídico central era el mismo que se había presentado en los juicios de Nuremberg y que seguía sin resolverse satisfactoriamente. ¿Cómo aplicar el derecho penal ordinario a crímenes cometidos dentro de una estructura estatal que había convertido el exterminio en política oficial? La doctrina de las órdenes superiores, rechazada formalmente en Nuremberg,
seguía operando de facto en los tribunales alemanes de los años 1960 como atenuante o exculpante de facto. Los acusados podían argumentar que habían actuado dentro de un sistema que no habían creado y que no podían haber abandonado sin riesgo personal. Los tribunales con frecuencia aceptaban esa argumentación, al menos en la medida suficiente para reducir las condenas a niveles que resultaban desproporcionadamente bajos frente a los hechos probados. El juicio de Beuschek, que se celebró en Múnich en 1965, es uno de los episodios más frustrantes de la historia judicial del Holocausto. De los 8 exmiembros de las SS acusados de participar en las operaciones del campo, solo uno, Joseph Oberhauser, fue condenado. Su pena fue de 4 años y medio de prisión, de los cuales solo cumplió una fracción por razones de salud y por tiempo ya cumplido en prisión preventiva. Rudolf Roeder, ya convertido en Roman Roback y residente en Toronto, viajó a Alemania para testificar. Su declaración ante la Fiscalía en 1960 y ante el Tribunal en 1965 fue considerada la pieza central del testimonio de cargo. Pero el sistema judicial alemán de posguerra tenía estándares de prueba que resultaban extraordinariamente difíciles de satisfacer en casos donde la mayoría de los documentos habían sido destruidos deliberadamente y casi todos los testigos habían sido asesinados. Los acusados arguyeron que habían actuado bajo órdenes, que no tenían conocimiento del alcance total de las operaciones o simplemente negaron su participación directa en actos de violencia específicos. El resultado del juicio fue consistente con una tendencia más amplia en los procesos judiciales alemanes de los años 1960 sobre crímenes del Holocausto, condenas escasas, penas leves y un reconocimiento implícito de que la magnitud del crimen excedía la capacidad del derecho penal convencional para responder de manera proporcionada. Esta insatisfacción condujo, en años posteriores, a debates sobre la necesidad de un derecho internacional penal más robusto, debates que finalmente cristalizaron en la creación del Tribunal Penal Internacional en 1998. Para Roeder, el proceso judicial fue una etapa más de un largo recorrido de testimoniar. Había dado declaraciones en 1944 a los investigadores soviéticos, en 1946 a las comisiones polacas, había publicado su libro ese mismo año, había declarado de nuevo en 1960 y en 1965. Cada vez que lo llamaban, volvía. La continuidad de ese compromiso con el testimonio, que se extendió durante más de 20 años desde la liberación hasta su última declaración conocida, dice algo sobre la naturaleza de la obligación que sentía hacia la memoria de lo que había ocurrido. Hay un aspecto de la historia de Roeder que los historiadores han señalado como particularmente significativo desde el punto de vista de la historiografía del Holocausto, el largo periodo durante el cual su testimonio fue prácticamente desconocido fuera de los círculos académicos polacos y de los organismos de investigación de crímenes de guerra. Durante las décadas de 1950 y 1960, mientras Roeder vivía su nueva vida en Toronto bajo el nombre de Roman Roback, el campo de Beuschek era estudiado por especialistas pero casi ignorado en la cultura popular. Esta brecha entre el conocimiento especializado y la conciencia pública no es un accidente. Es en parte el resultado de las asimetrías del mundo editorial internacional, que favoreció durante décadas los relatos en inglés o alemán sobre los relatos en polaco o hebreo. Es en parte el resultado de la falta de imágenes. Beuschek no produjo las fotografías de las liberaciones que sí produjo Auschwitz, porque cuando los soldados soviéticos llegaron no había nada que fotografiar, y es en parte el resultado del hecho de que casi nadie sobrevivió para contar la historia. La historia de Rudolf Roeder y de Beuschek presenta un conjunto de preguntas cuya respuesta sigue siendo imprecisa o directamente desconocida, y que constituyen uno de los aspectos más inquietantes de este episodio histórico. La primera pregunta es la del número exacto de víctimas. Las estimaciones varían en un rango de casi 200.000 personas, dependiendo de la metodología y las fuentes utilizadas. Esta variación no es producto de imprecisión histórica ordinaria. Es el resultado directo del éxito parcial de los nazis en destruir la documentación. Los trenes de deportados tenían registros que en muchos casos fueron destruidos o no llegaron a registrarse completamente. Los libros de operaciones del campo fueron quemados.
Las fosas no llevan marcas. Los arqueólogos que excavaron el sitio entre 1997 y 1998 encontraron evidencias consistentes con las estimaciones más altas, pero la naturaleza del suelo y las condiciones de las exhumaciones masivas realizadas por las SS no permiten una cuantificación exacta. La segunda pregunta es la del paradero de toda la documentación generada durante la Operación Reinhardt. Se sabe que existía documentación administrativa, registros de transportes, informes de operaciones, correspondencia entre los comandantes del campo y las autoridades en Berlín y Cracovia. Parte de esta documentación fue capturada por los aliados después de la guerra y fue usada en los juicios de Nuremberg y en los procesos posteriores. Pero la mayor parte fue destruida deliberadamente por los propios nazis antes de la llegada de las fuerzas aliadas. Algunos historiadores creen que pueden existir archivos no catalogados en los depósitos del antiguo bloque soviético que podrían arrojar luz adicional sobre los detalles operativos de los 3 campos de la Operación Reinhardt. El acceso a estos archivos fue irregular durante décadas de la Guerra Fría y mejoró sustancialmente después de 1989, pero la investigación continúa. La tercera pregunta concierne al destino del propio personal del campo. De los aproximadamente 120 hombres que operaron Beugeck durante sus 14 meses de funcionamiento, la mayoría no fue nunca juzgada. Algunos murieron durante los últimos meses de la guerra o poco después. Otros regresaron a vidas civiles en Alemania Occidental, Austria o Brasil, con identidades nuevas o simplemente sin ser buscados activamente. Los países de habla alemana no intensificaron sus investigaciones sobre los crímenes de la Operación Reinhardt hasta mediados de la década de 1960, cuando muchos de los perpetradores ya eran ancianos y algunos habían muerto. La cuarta pregunta, quizás la más extraña, es sobre por qué específicamente Raeder sobrevivió y otros no. Su explicación es la de su utilidad técnica y los registros históricos la corroboran en la medida en que es posible verificarla. Pero hay un elemento de azar en su historia que ningún análisis puede eliminar del todo. El momento preciso en que el guardia Trautwein se durmió o se distrajo, la distancia a la que Raeder se encontraba de él en ese momento, la presencia o ausencia de otros guardias en el campo visual inmediato, todos esos factores podían haber sido diferentes. Raeder era consciente de eso. En su testimonio nunca presenta su supervivencia como el resultado de ninguna virtud o habilidad especial suya. La describe como lo que fue: una confluencia de factores, la mayoría de los cuales no estaban bajo su control. La quinta pregunta es sobre qué sabían y cuándo lo supieron los millones de judíos del gobierno general polaco que fueron deportados a Beugeck. Las investigaciones históricas han establecido que la resistencia polaca envió informes detallados sobre las operaciones de exterminio al gobierno polaco en el exilio en Londres ya en 1942. El gobierno polaco transmitió esa información a los gobiernos aliados. En diciembre de 1942, los gobiernos aliados emitieron una declaración conjunta denunciando el exterminio de los judíos europeos. Pero los judíos dentro de los guetos tenían acceso muy limitado a esa información. Las personas que llegaban a Beugeck en los trenes de deportación, en general, no sabían con precisión a dónde iban ni qué les esperaba. El sistema de engaño, el lenguaje eufemístico de la reasentamiento y la ducha estaba diseñado exactamente para explotar esa ignorancia. Beugeck Hoy y el peso de una voz. El sitio de Beugeck en el sur de Polonia es hoy un memorial gestionado por el Museo Estatal de Majdanek. El complejo conmemorativo inaugurado en 2004 fue diseñado por Andrzej Sowiga, Zdzisław Pidek y Marcin Roszczyk. La estructura arquitectónica refleja la dificultad de encontrar una forma visual para un lugar del que no quedan estructuras originales. El resultado es un paisaje intervenido, una cicatriz topográfica deliberada sobre el terreno, con una pasarela de acero que lleva a una enorme escultura central y paredes de roca en las que están grabados los nombres de las comunidades destruidas. El museo adyacente documenta la historia del campo con los medios disponibles. Testimonios, mapas, fotografías de época tomadas desde fuera del campo, documentos administrativos parcialmente conservados y fragmentos de objetos personales encontrados en las excavaciones arqueológicas. La ausencia de fotografías del interior del campo durante su operación es total.
No existe ninguna imagen visual directa de lo que ocurrió dentro de Beujek, solo palabras, las palabras de Roeder. En 2007, cuando la editorial Psychology News publicó la traducción al inglés del testimonio de Roeder en el volumen preparado por Mark Forstater, el libro encontró un nuevo público. Forstater, productor cinematográfico conocido por su trabajo en la industria del entretenimiento, descubrió la historia de Beujek a través de una búsqueda genealógica en Internet que lo llevó a comprender que varios de sus antepasados habían muerto en ese campo. El descubrimiento del testimonio de Roeder en el regalo de una tienda de museo lo llevó a la conclusión de que Roeder había probablemente transportado los cadáveres de sus propios familiares. Este tipo de conexión entre el presente y el pasado de Beujek, la comprensión de que los descendientes de las víctimas viven entre nosotros y que las familias de muchos de ellos fueron aniquiladas en ese campo específico, es quizás el argumento más poderoso para que la historia de Roeder sea conocida más ampliamente. No como ejercicio de memoria abstracta, sino como historia concreta de personas específicas con nombres y direcciones y oficios y familias. Rudolf Roeder era fabricante de jabón en Lwów. Tenía 61 años cuando llegó a Beujek. Perdió a su primera esposa, a su hijo y probablemente a todas sus hijas en la máquina del exterminio. Sobrevivió gracias a su conocimiento técnico de calderas y al sueño de un guardia. Escribió 74 páginas sobre lo que había visto porque era necesario que alguien lo hiciera. Testificó ante 5 instancias judiciales o de investigación distintas durante más de 2 décadas. Murió en Toronto a los 96 años con un nombre diferente al que había tenido toda su vida. Para comprender la magnitud de lo que Beujek destruyó, es necesario tener alguna idea de lo que era la vida judía en Galitzia antes de que los nazis llegaran. Roeder no era un personaje surgido de ningún lugar. Era el producto de una comunidad que tenía siglos de historia acumulada, que había generado una cultura propia de extraordinaria riqueza y que fue borrada casi en su totalidad en el transcurso de poco más de 2 años. La Galitzia histórica, región que hoy está dividida entre el sureste de Polonia y el oeste de Ucrania, fue durante siglos uno de los centros más importantes de la vida judía en Europa. Las comunidades judías de la región tenían sus raíces en la Edad Media y habían prosperado durante el período del Imperio Austrohúngaro, cuando la Constitución de 1867 otorgó a los judíos igualdad legal. Ciudades como Lwów, Cracovia, Przemyśl, Drohobych y cientos de ciudades y pueblos más pequeños tenían poblaciones judías significativas que participaban activamente en la vida económica, cultural e intelectual de la región. La cultura judía galiciana era específicamente una síntesis de lo hasídico y lo secular, del yiddish y del hebreo, de la tradición religiosa y del modernismo ilustrado. Era la cultura que había producido a escritores como Sholem Aleichem, a filósofos como Martin Buber, a figuras del sionismo y del socialismo judío. Era también la cultura de los artesanos, los comerciantes, los médicos, los profesores, los fabricantes de jabón como Rudolf Roeder, que constituían el tejido cotidiano de la vida en esas ciudades y aldeas. Cuando los nazis llegaron al gobierno general polaco y comenzaron las deportaciones hacia Beujek y los otros campos de exterminio de la Operación Reinhardt, la comunidad judía de Galitzia fue prácticamente extinguida en el transcurso de 1942. Las deportaciones del Lwów comenzaron en marzo de 1942, apenas 2 semanas después de que Beujek abriera sus operaciones. Para el verano de ese año, enormes proporciones de la población judía de las principales ciudades galizianas habían sido deportadas y asesinadas. El gueto de Lwów, que en sus momentos de mayor población había albergado a más de 120.000 personas, fue finalmente liquidado en junio de 1943, con sus últimos habitantes enviados a Beujek y al campo de concentración de Janowska. Esta destrucción fue tan completa y tan rápida que incluso desde el punto de vista demográfico resulta difícil de procesar. Cientos de comunidades que habían existido durante siglos desaparecieron en el espacio de meses. Los cementerios fueron destruidos o abandonados. Las sinagogas fueron quemadas o convertidas en almacenes. Los registros comunitarios, los libros de familia, los archivos de las organizaciones judías. Todo fue destruido, robado o dispersado. El Holocausto en Galitzia no fue solo el asesinato de personas, fue la eliminación sistemática de los rastros de su existencia.
En este contexto, el testimonio de Raeder tiene un significado adicional al del simple relato de la mecánica del exterminio. Es también el testimonio de alguien que vivió inmerso en esa cultura, que la perdió junto con su familia y que la llevó consigo como parte inseparable de lo que era. La fábrica de jabón de la calle Pańska, el conocimiento técnico que lo mantuvo vivo, la relación con Zofia Schmidt. Todo eso era producto de una vida construida en Lwów a lo largo de décadas, en el seno de esa comunidad que dejó de existir mientras él estaba encerrado en Bełżec. La destrucción de los judíos de Galicia fue, en términos porcentuales, una de las más completas de toda la Europa ocupada. Se estima que antes de la guerra vivían en la región alrededor de 600.000 judíos. De ellos, sobrevivieron al Holocausto unas pocas decenas de miles, en su mayoría los que habían logrado escapar hacia el interior de la Unión Soviética antes de que las tropas alemanas llegaran, o los que se habían incorporado a movimientos partisanos, o los que habían conseguido ocultarse durante años en circunstancias similares a las de Raeder. Los que permanecieron en los guetos, los que confiaron en las promesas de que las deportaciones eran hacia campos de trabajo, los que no tenían medios para escapar o esconderse. La abrumadora mayoría fue deportada a Bełżec. Esta es la demografía humana detrás del número que se cita como víctimas del campo. No son cifras abstractas, son el equivalente de ciudades enteras, de generaciones completas de familias, de un modo de vida que simplemente dejó de existir. Hay un pasaje en el testimonio de Raeder que resume, con la brevedad que solo es posible después de una experiencia de ese tipo, lo que significa haber estado en Bełżec. No es un pasaje de emoción desbordante ni de grandilocuencia. Es un pasaje de pura información, dado en el tono de quien sabe que lo que dice es inverosímil y por eso mismo debe decirlo con toda la precisión posible. Raeder describe el momento en que las puertas exteriores de las cámaras de gas eran abiertas después de cada operación y él y los otros trabajadores del Sonderkommando entraban para retirar los cuerpos. Describe el aspecto de los cuerpos, la disposición en que los encontraban, el proceso de sacarlos. No añade comentarios, no interpone ninguna capa interpretativa entre el hecho y la descripción. Es un reporte. Esta sobriedad narrativa no es frialdad. Es la forma más extrema del testimonio. Decir exactamente lo que se vio, sin atenuantes y sin amplificaciones, sabiendo que lo que se dice es suficientemente abrumador por sí mismo. Raeder declaró en una de las varias entrevistas que concedió a investigadores a lo largo de los años que en Bełżec había aprendido que el silencio era complicidad. No decir lo que había ocurrido equivalía, en su lógica, a permitir que ocurriera sin consecuencias. Por eso habló, año tras año, ante comisiones y fiscales y periodistas y estudiantes, hasta que dejó de poder hacerlo. Hay algo que merece atención en el hecho de que Raeder haya publicado su libro bajo su nombre real, Rudolf Raeder, pero haya adoptado el nombre Roman Robak en 1949 al emigrar a Israel. La elección de un seudónimo no era inusual entre los supervivientes judíos de Europa del Este que reconstruían sus vidas después de la guerra. Era una manera de separar el pasado del presente, de crear una identidad nueva que no llevara inscrita en cada presentación la historia de lo que había ocurrido. Pero Raeder no abandonó su testimonio cuando adoptó ese nuevo nombre. Siguió siendo la misma persona que había escrito Bełżec, que testificaba ante comisiones, que viajaba a Alemania para declarar en los juicios. El nombre era diferente, la obligación no. La pregunta de qué sabía Raeder sobre la destrucción de Bełżec durante el tiempo que permaneció escondido en Lwów es difícil de responder con certeza. Algunos de los desarrollos más importantes del campo ocurrieron mientras él estaba en clandestinidad. Las exhumaciones masivas de octubre de 1942 en adelante, el desmantelamiento del campo en la primavera de 1943, la liquidación de los últimos trabajadores en junio de 1943. Es posible que Schmidt le proporcionara noticias de manera fragmentaria. Es posible que Raeder supiera en algún momento que el campo donde había estado 3 meses había dejado de existir, que los guardias que lo habían vigilado se habían dispersado, que el terreno ya estaba siendo convertido en algo diferente. Si tuvo ese conocimiento, no lo articuló en sus testimonios en términos de lo que significaba para él personalmente.
Lo que sí articuló en múltiples ocasiones y de maneras ligeramente diferentes, pero siempre con el mismo núcleo central, fue la descripción de los procedimientos del campo. Las preguntas de los fiscales alemanes en 1960 y 1965, las preguntas de los investigadores polacos en 1946, las preguntas de los periodistas y académicos en los años posteriores. Todas buscaban los mismos detalles. ¿Cuántas personas cabían en cada cámara? ¿Cuánto duraba el proceso? ¿Cómo era el edificio? ¿A qué distancia estaban las fosas de las cámaras? Y Raeder respondía una y otra vez con la misma precisión que había mantenido intacta durante décadas. Esta persistencia de la memoria en los detalles técnicos y espaciales es consistente con lo que los investigadores de la memoria traumática han documentado. La memoria episódica de eventos traumáticos frecuentemente preserva detalles sensoriales y espaciales con una claridad que contrasta con la borrosidad de otros tipos de recuerdos: los olores, los sonidos, las dimensiones de los espacios. Este tipo de información tiende a quedar grabada con precisión inusual en situaciones de amenaza extrema, probablemente como resultado de los mecanismos de activación del sistema nervioso autónomo que acompañan al peligro real. Raeder recordaba exactamente el ancho del corredor del edificio de las cámaras. Recordaba cuántas personas podían caber de pie en cada cámara. Recordaba los nombres de los guardias y sus apariencias físicas. Recordaba la ubicación del motor y las tuberías. Esta información, en la boca de cualquier otro superviviente de cualquier otro campo, sería valiosa. En la boca del único superviviente de Belzec que había estado presente durante las operaciones activas del campo, era irreemplazable. La imposibilidad de que haya más testimonios directos de Belzec no es contingente, sino absoluta. No hay ningún Raeder adicional, ningún archivo de voces escondidas esperando ser descubierto. Lo que se sabe sobre el interior de ese campo durante su operación proviene de un único testigo presencial que pudo dar un relato coherente y sistemático. Todo lo demás es inferencia, arqueología, documentación indirecta y el silencio de los muertos. El campo de Belzec funcionó durante 14 meses. Mató a entre 430.000 y 600.000 personas. La historia de su funcionamiento llegó al mundo a través de 74 páginas escritas por un hombre de 64 años en 1946, en una ciudad de Polonia devastada por la guerra, trabajando con una colaboradora que tomaba notas mientras él hablaba. De esas 74 páginas, la primera investigación arqueológica sistemática del sitio en 1997 confirmó los detalles principales. Los análisis del suelo confirmaron las ubicaciones de las fosas. Los fragmentos encontrados en las excavaciones confirmaron las fechas y la naturaleza de las operaciones. La ciencia forense, llegando 50 años después, dijo lo mismo que había dicho Rudolf Raeder en 1946. Esas páginas son todo lo que quedó.